Sí, banda, si desaparece la mitad de los humanos, seguramente se reduciría la contaminación y los gases de efecto invernadero, y hasta podría detenerse el cambio climático. Pero esto no quiere decir por ningún motivo que esté bien o que haya que celebrar el lado bueno de las cosas cuando sucede una pandemia. Pongámoslo así, supongamos que tu objetivo del 2020, además de sobrevivir al peor año de la historia, es bajar de peso. Te levantas tempranito cada mañana y sales a correr, hasta que un día, mocos carnal, te arrolla un tráiler de productos Marinela y pierdes una pierna. ¿Bajaste de peso? Pues perdiste una pierna, así que seguramente sí bajaste de peso en términos absolutos, pero no de la forma que esperabas, y por supuesto que no hay nada que celebrar. Lo mismo pasa con el coronavirus, pero antes de que sigamos con nuestro súper debray y te contemos cómo esto se relaciona con un tiroteo en una mezquita en Nueva Zelanda, dale like a este video y suscríbete a Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Empecemos con esta imagen que se hizo súper famosa hace algunas semanas. El mapa muestra una gran mancha de contaminación atmosférica sobre China a principios de año, mientras que a la izquierda, en febrero, cuando estaba el pico de la crisis de coronavirus en China, ya no se ve contaminación. La BBC News retomó esta imagen con el titular: ¡Extra, extra! ¡Coronavirus! Imágenes de la NASA muestran la disminución de la contaminación en China por desaceleración económica. Noticia que llegó a oídos de tu tía y produjo una serie de eventos desafortunados. Una reacción en cadena, un monstruo con vida propia. O en otras palabras, la noticia de que el planeta estaba tomando un respiro debido al paro de actividades y la alta tasa de muertes en China se hizo viral. Mientras tanto, nosotros, sus muy humildes servidores, compartimos educada e indignadamente esta noticia, exigiendo a los medios que no mamaran por dar este tipo de notas. A lo cual, la gente bella del Face respondió que era una forma de control biológico, que había que mantenerse positivos ante la tragedia y que las pandemias servían desde tiempos inmemorables para controlar a la población a través de la falta de oferta de papel de baño. Jefa, ¿ya traje la despensa? No, banda, no chinguen, no pueden cagar más de lo que comen, dejen algo para el prójimo. Y es que a uno le gustaría pensar que ante tanta cuarentena, tantas muertes y enfermos, las personas desearían la recuperación del mayor número de seres humanos. Pero a veces en las redes pasa lo contrario. Se está festejando que los canales de Venecia están limpios. Se comparte que la humanidad es el verdadero virus, pero se deja de lado que en tan solo un día 919 personas en Italia murieron. Que en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el gobierno no se da abasto con los cuerpos de fallecidos y muchos han sido incluso hasta abandonados en las calles. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque festejar que la naturaleza está mejorando es asegurar que el fin justifica los medios. Pero no veo a nadie cortándose su propia pierna para bajar de peso. Entonces, ¿por qué celebrar que el mundo bajó de peso a costa de las piernas de otras personas? ¿Por qué unas piernas valen más que otras? ¿Por qué las tortas de pierna del metro de Ciudad de México son naranjas? Todas estas preguntas tienen una respuesta, unas más complicadas y misteriosas que otras. Pero algo está claro, al celebrar la recuperación de la naturaleza, se está minimizando selectivamente las pérdidas de ciertos grupos. Y eso, mis queridos planetarios, toma la forma de un monstruo con muchas cabezas a las que llamamos racismo, xenofobia y ecofascismo. El ecofascismo es una ideología política que le echa la culpa de los problemas ambientales a la migración o a la simple existencia de ciertos grupos humanos, como los ciudadanos de algún país, miembros de alguna religión o personas de cierta etnicidad. Por ejemplo, ¿recuerdan que hace un año hubo 2 ataques en mezquitas en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, que dejaron 51 muertos y 49 heridos? Bernard Terrant fue el dañado que hizo este acto de terrorismo y se declaró a sí mismo ecofascista por naturaleza en su manifiesto llamado La Gran Sustitución, con el mismo título e ideas que en la obra de Renaud Camus, escritor francés e ideólogo de movimientos neofascistas. Terrant afirmó que estaba convencido que la protección del medio ambiente estaba ligada con la supervivencia y poderío de la raza blanca. O también escucharon de lo sucedido en El Paso, Texas, el 3 de agosto del año pasado. En el 2019 hubo un tiroteo que ocasionó la muerte de 22 personas y 24 heridos. Ese mismo día se publicó en internet un manifiesto que mencionaba una invasión hispana a Texas.
y que una forma de volver la vida más sustentable era deshacerse de suficientes personas. El principal sospechoso es Patrick Frusier, un joven blanco de 21 años y que actualmente sigue en juicio. Y es que algo muy escalofriante está sucediendo actualmente con el coronavirus. En los últimos meses, China y otros países asiáticos se han enfrentado a ataques racistas y xenófobos alrededor de todo el mundo, exacerbados por la pandemia del coronavirus. Empezando por las declaraciones de Donald Trump, que a pesar de que se le ha repetido y repetido numerosas ocasiones que deje de ser un cretino racista, le sigue llamando al coronavirus el virus chino. Esto solo empeora las cosas para las personas que han sufrido discriminación y xenofobia históricamente. Paloma Chen, una periodista que trabaja en proyectos sobre cultura, arte, inmigración, sociedad y China, nos lo cuenta mejor en su artículo El coronavirus que justifica la xenofobia, o sea, la discriminación contra los chinos. Ella nos cuenta cómo los casos de odio van desde mentarles la madre en las calles a personas con rasgos asiáticos hasta marginación en escuelas y trabajos. En respuesta a ello se ha conformado la campaña No Soy un Virus, con personas que cuentan su experiencia y reciben apoyo. Esta campaña pretende crear una plataforma antirracista que no solo denuncie este momento específico de la historia con la pandemia, sino que pretende parar y combatir estos estereotipos occidentales que se tienen de las personas asiáticas y espera la construcción de diálogo entre mayorías y minorías. O sea, no solo fumarse la pipa de la paz, sino también analizar qué rayos está mal dentro de la sociedad y cambiarlo. Si miramos más de cerca, nos daremos cuenta que casi siempre las personas racistas, xenófobas y ecofascistas tienen además ciertos privilegios que el propio sistema desigual les ha dado. Por eso es importante darnos cuenta de nuestras propias condiciones y privilegios y cuestionarnos cómo estos nos ponen en una ventaja injusta frente a otros grupos. Esto es muy importante en momentos como la pandemia que estamos viviendo, en los que algunos podemos darnos el lujo de hacer videos dentro de casa, mientras otros se la tienen que fletar allá afuera para conseguir el dinero que les permite sobrevivir al día. No por nada, hace unas semanas, los Diableros de la Ciudad de México, banda que trabaja transportando cosas pesadas en mercados, salieron a las calles a exigirle al gobierno ayuda económica, porque esos vatos no pueden aplicar la de Susana distancia. O las trabajadoras domésticas, que no cuentan con seguridad social y difícilmente su sueldo les permite ahorrar para afrontar la pandemia. Y es que es una realidad. El problema del coronavirus será diferente para todos. Unas familias tendrán que apretarse el cinturón y otras encerrarse en su mansión o mudarse a su casa cerca de la playa para que sus morros jueguen tenis y naden en su alberca privada. Como la historia que salió en el periódico El País, en su nota Confinadas frente al mar, donde una ama de casa cuenta que diario les checa las temperaturas a los empleados y que son ellos los que tocan las perillas y los botones del elevador. No mamen, nada más hace falta que les corten los cuadritos de papel de baño y ya mejor no digo lo demás. Nos damos cuenta, el problema del coronavirus no es solo un problema de salud, también es un problema de desigualdad. Habrá personas que podrán acceder a los sistemas de salud, que no tendrán problemas con la comida y la vivienda, y habrá otras personas que no podrán. Así que nos conectamos con especialistas felinos en este tema. Ellos son los gatitos contra la desigualdad. Efectivamente, la crisis sanitaria y económica afectará, como siempre, a las personas más vulnerables. En primer lugar porque, como menciona Raiza, hay personas que no pueden protegerse debidamente ante la pandemia y el riesgo de infectarse. Por ejemplo, en México, casi 6 de cada 10 personas no tienen acceso a algún sistema de seguridad social, por lo que su acceso a servicios de salud está fuertemente limitado frente a otras personas. Por otro lado, aunque las autoridades recomiendan el constante lavado de manos con agua y jabón para evitar el contagio, hay 35 millones de personas en el país que no tienen acceso diario a agua o que simplemente no tienen agua dentro de su vivienda. Uy, ya no entremos siquiera al tema del casi medio millón de personas en situación de calle, las 200,000 privadas de la libertad en reclusorios y las miles de familias migrantes en tránsito por el país o durmiendo en refugios o estaciones migratorias, para quienes el tema de Susana distancia y de quédate en casa es solo un sueño inalcanzable. ¡Cállese la boca! ¡Me va a espantar el sueño inconsciente! Además, como ya mencionan ustedes, hay muchas personas que no pueden quedarse en casa, que salen diariamente a buscar obtener ingresos para poder comer. En México, las personas empleadas en el sector informal llegan a 30 millones y a ellos les será sumamente difícil parar. ¡Un momento!
Este gordito no está mintiendo. Es por esas razones de desigualdad que, en países como Estados Unidos, los resultados de marzo ya muestran que las personas que más frecuentemente están falleciendo son aquellas más afectadas por la desigualdad y el racismo en ese país, personas de origen afroamericano o hispanas. Y bueno, ¡miau! ¿Qué podemos hacer al respecto? La estrategia en algunos países ha sido que el gobierno apoye fuertemente a las personas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad o a quienes no pueden dejar de salir de casa. Hay dos objetivos esenciales en estos apoyos. ¡Ay, ¿quieres ayudarme? ¡Gracias, amigo! Primero, que solo se logrará aplanar la curva de contagios incentivando que la gran mayoría de la población se pueda quedar en casa, lo que evitará más muertes. Segundo, que la crisis económica que afecte a la sociedad durante y una vez acabada la cuarentena no sea tan fuerte y todos, pero especialmente las personas con menos ingreso, logren salir más rápido de ella. Todos estamos en el mismo barco y es responsabilidad de toda la sociedad asegurar que los efectos en la humanidad sean contenidos y no afecten a quien menos tiene. Las muertes de personas son una tragedia y por nada del mundo podemos decir que lo que está pasando es lo mejor para los seres humanos o que tiene algo de positivo. La poca empatía nos puede llevar a declaraciones que asustan. Así que es momento de hablar, mis planetarios, de decir fuertemente que las razas no existen, pero sí existe el racismo y debemos de denunciarlo. Existe la desigualdad y debemos combatirla. Cuando acabe esta crisis mundial, queremos que la sociedad salga más unida, empática y más fuerte de lo que entró. Así que comparte tu amor y comparte este video. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, su Capitán Planeta, y esto fue Planeteando. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus amigos.